Pues nada, vamos a tener una plática súper padre y espero que la aprovechemos mucho. Hola María Inés, bienvenida, ¿cómo estás? Siempre puntual también María Inés. Y pues muy contenta porque hoy tenemos dos invitados súper especiales. Uno de ellos ya es amigo de este canal que compartimos juntos y el otro pues es alguien que nos está haciendo un honor muy grande al abrirnos un poquito de su tiempo para venir a platicar aquí. Y hola Susi, ¿qué tal? Entonces yo voy a comenzar para hacer breve mi introducción y para poder así incluir a nuestros invitados. Hola Ileana, ve qué ilusión, ¿ya viste quién va a estar? Estoy muy contenta. Entonces, pues obviamente yo quiero hacer una introducción brevísima de, como siempre, decir por qué el arte tiene tanto que ver con la disciplina que yo trabajo, que es el psicoanálisis, y obviamente pues con la propia psicología, que incluso hay terapias psicológicas que están basadas en hacer a las personas desarrollar su creatividad y cierto trabajo artístico para conectarse mejor con sus estados mentales y emocionales. Pero bueno, para mí lo interesante sería recordar pues que el propio Freud siempre estuvo muy interesado en el arte, ya que era un hombre extraordinariamente culto, como en su momento lo fue también el propio Jacques Lacan, uno de sus seguidores, de los que yo aquí les platico muchísimo. Y Freud particularmente, además de que era un gran admirador de arte, coleccionista de piezas arqueológicas, admiraba muchísimo pues también la cultura, digamos la cultura hispana, y en su momento, bueno, se conoce que Freud aprendió a hablar entre varios idiomas que dominaba, aprendió a hablar español porque quería leer el Quijote en su lengua original. Entonces, además de ese amor por el arte que nos muestra como una manera importantísima de desarrollar las mejores capacidades y atributos de la mente madura, de la mente sana, pues también Freud hace una teoría muy interesante acerca de qué hacemos los seres humanos con nuestras pulsiones. Yo les he contado a ustedes que las pulsiones principalmente son estos sentimientos muy intensos, estas emociones muy intensas, sobre todo de amor y de odio, ¿no? Estas son las pulsiones. Dentro del amor están los deseos, está obviamente la sensualidad y la sexualidad. Dentro de las pulsiones de muerte, pues estaría el odio, la destructividad, la envidia, el chisme, los celos, la rivalidad, etc. ¿Y qué hace uno con todo eso? Bueno, pues en la mayoría de los casos uno que hace pues muchas tonterías, muchas cosas. Hola Mario, bienvenido. Hola Rocío. Como pues utilizar por ejemplo la venganza cuando tenemos mucha pulsión de muerte hacia alguien, no saber agradecer lo que la vida nos da y batallar con todo eso que somos los seres humanos, que somos emociones. Pero Freud habla también de una salida, de una gran salida a las pulsiones, a la que llamó sublimación. Y la sublimación es convertir en algo provechoso, aceptado socialmente, que no le haga daño a nadie, las pulsiones. Entonces, por ejemplo, él decía, y ahorita el maestro que va a entrar en un momento, espero que no se vaya a enojar, pero Freud decía que, por ejemplo, podría ser que un niño que tuviera lo que él llamó un carácter anal y que le interesaba mucho la retención y le divierte a un niño chiquito jugar con la popó, y después de la popó pasa a jugar con la plastilina como un sustituto de la popó, que la mamá le dice no toques, y termina haciendo figuritas. En algún momento podría ser alguien inclinado a la escultura, por ejemplo. No es una generalidad, acuérdense que aquí nada es nunca una generalidad, sino son simples conceptos que forman parte de una teoría que se aplica de manera muy puntual, pues cuando uno es un especialista, aunándola a otros aspectos distintos de la personalidad. Entonces, pues imagínense cuánto no tiene que ver el arte con nuestra vida cotidiana, la capacidad de admirar la belleza, que les he platicado aquí de estos autores Bion y Meltzer, ¿no? Que hablan del impacto estético que tiene el bebé cuando nace y ve por primera vez a la madre y siente el calor y toma la leche de su pecho. Es una experiencia de verdad de plenitud y de dicha tan grande que estos autores aseguran, Bion sobre todo asegura, pues que el ser humano vive
permanentemente buscando recrear esa misma sensación, ese impacto estético, o como le llaman también en algunas áreas de psicología, este síndrome de Stendhal, ¿no? Donde uno hasta le baja la presión de la impresión ante la vista de una obra monumental de arte, monumental en su belleza, en su capacidad de transmitir emoción o en su tamaño. Así es que ya con esta introducción, pues voy a pedir a mis súper invitados especiales que me hagan el favor de unirse a esta transmisión, porque pues tenemos nada más y nada, ustedes ya lo vieron en los avisos que hemos estado promoviendo, pues tenemos al maestro Federico Kaiser, que ustedes conocen y que ya así llegué muy bien. También llegó, bueno, ya hay mucha gente que ahorita vamos a saludar. Antes de que nos digas la presentación del maestro, yo nomás les voy a decir una cosa aquí a mis amigos que están presentes y que son muy leales a estos programas. Ustedes piensan, cuando ven arte en México, seguramente piensan con nostalgia o con anhelo, y ven Diego Rivera, ¿no? O ven Siqueiros, o ven el mismísimo José Luis Cuevas, ¿no? Que todavía nos tocó a algunos tenerlo vivo. Bueno, yo les digo, son leyendas, se han convertido en leyendas, pero hoy tenemos lo que yo considero una leyenda viva, que es nada más y nada menos que el maestro Víctor Gutiérrez. Muchas gracias. Bienvenido, maestro Federico Kaiser también. Gracias, querida Meli, muchas gracias, un gusto estar contigo. ¿Nos haces el honor de hacernos la presentación del maestro, por favor? Claro que sí, pues hoy un día muy especial, bueno, como todas tus transmisiones, todos tus programas, pero hoy especialmente porque es alguien a quien yo llevo en mi corazón desde hace muchos años, a su familia y con nuestra familia, bueno, es una amistad ya entrañable de muchas cosas que hemos pasado juntos, buenas y más que buenas, ¿verdad, maestro? Así es. Y bueno, pues gracias, me voy a permitir presentarlo. Víctor Gutiérrez, escultor mexicano, autor de más de 2000 obras públicas y otras más de Caballete, las cuales han sido admiradas en galerías de Estados Unidos, Irlanda, Holanda, Francia, China, Puerto Rico, Colombia y El Salvador, por mencionar algunos. Nacido con el privilegiado don de la sensibilidad artística y heredero de la experiencia y fama de una familia de escultores y talladores en piedra, que desde fines del siglo XIX han realizado importantes monumentos en diversas localidades de la República Mexicana. Víctor Gutiérrez ha sublimado el arte escultórico en sus originales creaciones desde hace 50 años. Se formó en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda bajo la tutela del maestro Francisco Zúñiga, siendo alumno de don Moisés del Águila en el área de fundición artística. Inquieto por naturaleza, estudió la carrera de arquitectura en la UNAM, realizando además cursos de cerámica en la Escuela de Diseño y Artesanías y de Crítica de Arte en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Academia de San Carlos, de la Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria artística ha inmortalizado en materiales tradicionales como piedra, bronce y mármol, o contemporáneos como en resina poliéster y fibra de vidrio. Personajes como Miguel Hidalgo, los Niños Héroes, Benito Juárez, Don Quijote y Sancho Panza, próceres nacionales e internacionales como el monumento a Rocky Marciano de 6 metros en Broxton, en Massachusetts, en Estados Unidos, así como piezas decorativas en puentes y parques. Imágenes religiosas como el gigantesco Cristo de 33 metros de altura en piedra, la majestuosa Virgen de Guadalupe de 30 metros en bronce colocados en el Estado de México. También la escultura en bronce de Nuestra Señora de los Ángeles en Dublín, Irlanda. Trabajos que han cimentado su prestigio nacional e internacional. Gran parte de su creatividad está dedicada a la mujer, en la que ha plasmado su admiración, conocidas con las esculturas con vida de mujeres mestizas, tehuanas, otomíes, oaxaqueñas, veracruzanas, entre otras, ataviadas con trajes típicos en los que no se escapa ningún detalle. Mujeres de piel morena, recias, vibrantes, realizadas en bronce con pátinas en tonos azul o verde, que parecen danzar y tomar vida. Mujeres sonrientes, orgullosas, altivas, de cuerpos perfectos que se adivinan bajo el vestuario en movimiento. Víctor Gutiérrez ha enarbolado la bandera del mexicano moderno en su obra,
obra perenne, inmortal, que vence el tiempo y domina la crítica. Ha participado en 14 ferias internacionales de arte en diversos países con más de un centenar de exposiciones individuales y colectivas, creando con su estilo particular y con el conocimiento de su oficio varias generaciones de seguidores que a lo largo del tiempo ingresan a la vida profesional de la escultura, tomando como modelo a seguir para sus talleres y técnicas de elaboración el taller y las creaciones de Víctor Gutiérrez. Ay, pues vean Bienvenido. nada más. Muchas gracias. Muy, muy bienvenido, maestro. Y vean lo que les digo siempre, que aquí hay una tradición familiar, de acuerdo a esta pequeña reseña que nos ha relatado el maestro Kaiser, pero también hay un trabajo muy intenso de preparación. Y eso es algo, maestro Gutiérrez, que yo repito constantemente con este público que viene porque le gusta conocer, porque le gusta saber, que pues no hay nada que sea improvisado o gratuito que llegue a tener los alcances como la carrera de usted. Entonces nos cuenta que, bueno, además de venir de esta familia, pues tiene estudios enormes, ¿no? Y muy cuidados de arquitectura y todas las otras disciplinas que ha señalado Federico, y entonces pues esa gran preparación me parece que ha sido central también, además del talento y de la herencia familiar en su carrera. Qué amable, qué bellas palabras. Pues sí me he dedicado a este hermoso oficio que es la escultura. Antes de ser arte o pensándonos estar allí en el Olimpo de los grandes artistas que nos ha dejado la plástica, es un bello oficio y es una bella manera de vivir. Básicamente yo he tratado de impulsar mi trabajo en base a la madre de todas las técnicas de la plástica, que es el dibujo. Cuando uno dibuja, está haciendo una arquitectura. Cuando uno dibuja, está haciendo joyería. Cuando uno dibuja, está haciendo escultura, pintura, grabado, escenografías, moda, etcétera. Yo creo que esa es la base de todo. Pensamos nada más en los grandes muralistas o en los grandes pintores del Renacimiento. Dibujo, dibujo y más dibujo. Sí, totalmente de acuerdo. Esa es la base, la madre, como dice usted. Sin embargo, bueno, evidentemente, ahora que hemos escuchado toda la obra que se encuentra suya alrededor del mundo, a mí en lo particular me gustaría comenzar, pues, como lo señalé desde un principio, por hablar justamente de la obra monumental, ¿no? ¿Cómo es que usted decide o se encamina o se dirige a este tipo de proyectos tan ambiciosos y tan complejos, seguramente, ¿no? Como estos enormes Cristos o esta Virgen de unos años recientemente terminada, ¿cierto? Claro, tal vez mi decisión por la plástica estuvo desde antes de que yo naciera. Mi padre y mi abuelo se dedicaban a la talla en piedra y construyeron monumentos muy importantes desde la época porfiriana. Mi abuelo estuvo incluso trabajando como joven adulto. En aquel entonces la gente empezaba a trabajar muy jovencita en el Ángel de la Independencia o en el mal logrado edificio del Poder Legislativo. Parte de esa estructura sirvió para el Monumento a la Revolución. En su tiempo era muy conocido el Chato Agustín, y como que es el punto fundamental de toda la genealogía de los talladores en piedra. En fin, mi padre siguió ese camino y junto con su padre trabajaron el Pípila de Guanajuato, una escultura que mide 16 metros de altura. Trabajaron un monumento de más de 20 metros de altura a los niños héroes en Guadalajara, la obra caminera que está saliendo por Insurgentes hacia Cuernavaca, el monumento Álvaro Obregón, una serie de monumentos. Y ellos trabajaban para escultores, básicamente escultores, diseñadores o modelistas. Modelaban su pieza y necesitaban a alguien que se las hiciera en piedra, en tamaño monumental. Ese era mi papá o era mi abuelo. Después de ahí se desprendieron otras gentes que hacían lo mismo, pero todo viene de un foco común, que es la familia Gutiérrez. Naciendo yo en ese ambiente, a ver, me quiero remontar a un ejemplo. Sí. Mi papá talló en piedra del maestro Ignacio Asúnzulo la escultura ya desaparecida de Miguel Alemán en Ciudad Universitaria. Estaba entre la
la torre de rectoría y la biblioteca universitaria, enfrente al campus principal, que es un espacio enorme. Yo iba de la mano de mi abuelo, de mi papá, porque yo de los 20 nietos que existían, que vivíamos en un solo espacio común, con un patio que era un patio taller, yo era el que acompañaba a mi papá y a mi abuelo porque a mí me gustaba mucho, me apasionaba, yo ya desde chiquito le pegaba la piedra. Sí. Imagínense a mí en el monumento de Miguel Alemán, medía 8 metros sobre un pedestal como de unos 5 metros, quiere decir que ya el total ya eran unos 12 o 13 metros de altura, yo de la mano de mi abuelo, de mi papá. Pero mi abuelo fue soldado revolucionario y en aquella época, haber ido a la revolución era de gran prestigio. México no era tan grande y se conocía, todos los que estaban en la plástica se conocían. A ver, a espaldas del monumento estaba Insurgentes, una avenida donde no pasaban coches, y estaba trabajando Diego Rivera en el estadio. A la derecha del monumento en rectoría estaba Siqueiros, a la izquierda estaba Juan O'Gorman, al fondo, que ya llega a Ciencias, estaba Arenas Betancourt, un escultor boliviano, estaba el maestro Francisco Eppens, estaba el maestro Chávez Morado, todos trabajando en la universidad, y yo de niño, y todos recibían con un aplauso a mi papá y a mi abuelo. Los querían mucho porque simbolizaban la clase obrera y en aquel entonces estaba muy, muy de moda que había que ser obrerista porque por eso se hizo la revolución. Sí. Entonces, siempre eran bienvenidos a estas personas que he mencionado, estos grandes artistas mexicanos. No fueron mis amigos. Yo era niño y los vi porque unos eran de la edad de mi papá y otros de la edad de mi abuelo, como Diego y como Siqueiros. Pero ¿sabe qué? Hablaban de grandes proyectos que sí se hacían, que sí se realizaban, y yo estaba viendo esa realización. Entonces en mi mente surgió esa idea monumental, de una monumentalidad que tenía México, que la sigue teniendo, porque somos la cuna de la cultura de América. Nuestras grandes pirámides no son edificios para habitar, son esculturas místicas dedicadas a los dioses. Quiere decir que desde la época prehispánica en México construían esculturas monumentales, tan grandes como una pirámide, porque las pirámides mismas nos hablan de una religiosidad, de un misticismo, de algo que ya se nos fue, pero sigue en nosotros. Nosotros somos México. Y bueno, con el paso de los años yo quise seguir el oficio de mi abuelo, de mi papá, pero terminé entrando a la Escuela de Artes Plásticas, terminé entrando a la universidad, donde me hicieron la mente cuadrada. Qué feo se oye eso. No, me hicieron una mente cartesiana. Un trabajador plástico, sobre todo un escultor, debe de empezar desde su cimentación hasta culminar la obra. Es hacer un monumento, es hacer un edificio, un terreno, una cimentación, una estructura y se construye. Punto. Ese es tener una mente cartesiana. Los artistas no piensan así. Pueden empezar por la mitad del edificio o por la azotea. Son artistas, no son técnicos. Pero la escultura sí manejamos una técnica muy importante. Las posibilidades de recuperación en la escultura no son tan grandes como en otros ramos de las artes plásticas, como puede ser la acuarela, la pintura, el grabado o la pintura. Si nos equivocamos, en lugar de ganar bien o salir a mano, podríamos perderlo todo, incluso con unas implicaciones legales muy importantes, porque siempre se tiene que inaugurar a fecha fija. Luego el pago no es a fecha fija, es a fecha posterior, pero hay que terminarlo en tiempo y forma. Y si lo podemos terminar en una forma adecuada, gloriosa y que la gente lo admire y que le guste, ya vamos bien. Si no lo terminamos, las amenazas desde un principio pueden ser muy fuertes. Hay fianzas, hay compromisos, hay contratos y puede ser grave el no terminarlas. Entonces, pero yo nací en ese ambiente,
y ese reto me gustó. Sí, Y esa es mi vida. Después hice obras para galería, me sí, fue bien, le di 2 vueltas al mundo llevando mi escultura. sí. Yo fui el que les puse pátinas polícromas de diferentes tonos y me lo reconocen más en los Estados Unidos o en Latinoamérica, y en México no me lo reconocen, no importa. Alguien dijo que nadie es profeta en su tierra. Incluso figuras tan importantes como la escultura de Herté, es una firma de un diseñador de modas que hicieron a colores, fue en base a que yo llevé a los Estados Unidos a una feria de arte mis esculturas policromadas. Sí. Policromadas con una pátina tradicional. Bueno, esta es la historia de Víctor Gutiérrez, y yo digo que nunca he trabajado porque siempre he hecho mi vocación y me Sí. gusta hacerlo. Qué bello, maestro. Eso, todo lo que nos dijo ahora al final en términos de que además existe un compromiso con quien ha solicitado la obra y las implicaciones que esto tenga, pues no pude evitar pensar en un Miguel Ángel, ¿no? En su tiempo, que según nos cuenta la historia, sus biógrafos dicen que él estaba bastante fastidiado ya del Papa y de estar pintando aquellos frescos, porque además él tenía la vocación suya de escultor, ¿no? No tenía como muchas ganas de pintar y que tenía que cumplir igual con el compromiso y con el, o sea, cómo el artista tiene que balancear esos aspectos de la realidad material, digamos, de la realidad práctica, logística, frente a lo que su corazón quiere, a lo que su sentir quiere expresar. Y hablando de un Miguel Ángel y de la tradición de lo que usted nos cuenta del tallado en piedra, yo me atrevo, en mi enorme ignorancia sobre el tema, a preguntar cómo es posible hacer esto del tallado en piedra, porque a mí siempre me ha intrigado. Y recuerdo también una frase que se atribuye a Miguel Ángel que decía, ¿no? Que la figura ya estaba ahí, que él con el cincel solo le quitaba lo que le sobraba. Entonces, ese tipo de trabajo, ¿cómo es que, porque ahí sí pareciera que usted lo empezó a trabajar empíricamente desde la infancia, por su familia? Bueno, siempre hay una inclinación. Yo cuando estaba en la academia o estaba en la Esmeralda, le preguntaba yo a mis compañeros, oye, tú eres el que dibujabas bonito y modelabas así, cosas que te las ponían en el periódico mural o las daban de ejemplo a los compañeros en el salón de clases. Dice, sí, yo era ese. Los que entran a las escuelas de artes plásticas son ese. Los que llegan a los talleres a dibujar figura al natural, como lo es en mi taller, son ese. A los que les gusta el dibujar y los que les gusta pintar o modelar, son exactamente ese niño. Y hay muchos más de los que se le imaginan. Yo digo que no se puede enseñar a ser pintor, ni escultor, ni dibujante, porque todo mundo ya lo sabe, ya era implícito en la naturaleza del hombre, nada más que no lo ha descubierto muchas veces y no lo aflora. No necesariamente tiene que ser un trabajador plástico profesional, pero todos tenemos la capacidad de la creación en forma natural. Sí, Ahora bien, la escultura. Decía la maestra Raquel Tibol, refiriéndose a los pintores, que son una capa milimétrica de la sociedad. Yo añadiría a la frase de la maestra Raquel Tibol, los escultores somos una capa milimétrica de esa capa milimétrica. Somos muchos menos. sí, Y hablando de Miguel Ángel, un gran escultor, ¿verdad? Un gran pintor, pintó la cúpula de la Sixtina, donde agotó las características y las posibilidades del dibujo, pero no del color. Son más dibujo que color, siendo un colorido maravilloso, por supuesto, y era un gran artista. Sin embargo, no había las delimitaciones que hay el día de hoy. Ejemplo, Miguel Ángel también construyó la cúpula de San Pedro en Roma. La calculó. Quiere decir que el escultor también era pintor, también era arquitecto y también era ingeniero. La sí. Torre Eiffel en París, ¿es obra de ingeniería? ¿Es obra de arquitectura? ¿O es una obra de arte? Cuidado. Eso es ser un escultor de oficio. Hay que tener un oficio. También hay los de firma. Firman bonito y tienen un apellido pomposo. Y luego andan contratando a gente que les haga el trabajo. También es cierto. No está mal el artista contratista.
Se da mucho en México y en el mundo y de todas las épocas. Hago una escultura, una modelo, una pieza, y para hacerlo en bronce tenía yo que tener un taller de fundición y por lo menos saber que hay que fundir el bronce a 2200 grados centígrados, cosa que nadie sabe, pero mejor lo mando a gente que se dedica a hacer eso. Ok. No todo el mundo, no todos los artistas tienen que labrar su piedra, hacen su modelo o su dibujo. Sí. Y lo llevan a un taller y se lo reproducen en piedra o en bronce o en mármol. Si usted ve la disociación que hay entre la obra pictórica y la escultórica de Fernando Botero, sí, verá que los modelistas de Pietrasanta en Roma hacen un trabajo sensacional y hacen unos boteros deliciosos. No los hace el maestro Botero, los diseña, que es otra cosa. Sí es su postulado artístico. Sí, entonces elige a las personas adecuadas que colaboran con él. Es una forma de hacer el arte. No digo que esté ni bien ni mal. Una película es dirigida por un director artístico y no necesariamente tuvo que ser un actor. Los técnicos de la NASA no son los astronautas y los astronautas tampoco son técnicos de la NASA, pero tan llegaron los técnicos como llegó el astronauta. Eso pasa en nuestra vida. Un médico no hace todos los análisis clínicos, necesita de un laboratorio que hagan los análisis clínicos. Sí. Muchas veces él es el que opera, pero no pone la anestesia, por decir algo. Sí. No todos los doctores tienen un hospital. Bueno, no me crean, hay doctores malísimos para poner inyecciones. Sí, claro. Pero hay enfermeras que inyectan porque inyectan y encuentran la vena. Así pasa con la escultura. Es un trabajo multidisciplinario y necesitamos la ayuda de todos, incluso de usted, Melissa, porque sin que usted me esté entrevistando, yo no existo, mi postulado plástico no existe y mi obra tampoco. Quiere decir que es la obra de todos. Cuando alguien quiere una escultura mía o la de otro artista o una pintura, ¿de quién es más? ¿Del artista o del observador? ¿Por qué? Porque el artista a lo mejor la creó en un día, 2 días, 10 días, en un año. Pero el coleccionista la recrea cotidianamente, hay veces que durante toda su vida. Sí. Sin embargo, tenemos un consuelo, que las esculturas de Miguel Ángel no son de Julio II, siguen siendo de Miguel Ángel. Sí. Curiosamente. Sí. La Gioconda no es del señor Giocondo. Fue de un rey, pero siguen siendo ahora de Leonardo da Vinci. De Leonardo, claro. Entonces, yo creo que es eso. También la comunicación requerimos de todos, y si hay un trabajador plástico que requiera del trabajo en equipo multidisciplinario, son los escultores, también son los que hacen teatro, cine, etcétera. Necesitamos un equipo. Pero aún los que trabajan en forma muy íntima, un escritor necesita un editor para hacer realidad su libro y para que su poesía llegue al lector y la pueda leer. Claro. El músico necesita igual equipos. No quiero menospreciar a nadie, todos tienen un valor. Incluso el hecho de promoverlas, el hecho de que haya un gobierno que promueva las artes, que dé presupuestos a las instituciones adecuadas, etcétera, eso es importante. Y quiere decir que un político también puede ser un gran artista por interpósitas manos. Es el caso del mecenas. Sí. Ya sea político, ya no lo sea, ya sea un gobernante, ya sea un hombre con un poder adquisitivo importante. Desafortunadamente, el arte no es barato. Claro. Y, sí, y la escultura menos que ningún otro. La escultura hay que construirla, hay que labrarla. Per se, el simple hecho de realizarla es costosa. Y bueno, sí. Yo digo que y lo que decía, perdón, maestro, lo que decía sobre el que todos somos parte de alguna manera de que la obra de arte sea una realidad y exista, y vuelvo a insistir, más allá de todas estas cuestiones prácticas, económicas como tal, es que solamente, de acuerdo con estos teóricos que a mí me gusta mucho compartir aquí, la belleza surge
cuando alguien la aprecia. O sea, como esto que decía yo al inicio, cuando el bebé ve por primera vez la mirada de su madre, que además la madre lo está mirando a él con adoración, y esta como adoración mutua, que se considera un momento mágico en la vida de todo ser humano, que busca reproducir de diferentes maneras a lo largo de su vida, creo que ese momento mágico es el mismo que se da cuando se devela una obra de arte y el impacto que causa en el que la mira, en el público que la mira y la admira, o como decía usted, en el que la adquiere, el que tiene la maravillosa fortuna de poderla adquirir y llevarla a su casa, ahí creo que es donde se termina de concluir la obra realmente bajo la mirada del otro, ¿no? Le quiero comentar que dice aquí una gran maestra de Grupo Día Rebe, que a ella la reprobaron en dibujo en la prepa. El maestro la comparaba con su hermana gemela, que dibuja muy bien, y desde ese momento ella se resiste a dibujar. Y luego Mario que también es un joven interesado y escultor también, le pregunta que si usted recuerda su primera escultura. Como que la primera no, pero una de las primeras sí. A Mi ver. padre tuvo la curiosidad de guardar una talla en piedra mía a los 10 años. En mi casa labraba piedra y estaban ahí los materiales y estaban ahí los cinceles y los martillos. Hice una pieza de un hombre sentado a los 10 años. A lo mejor tiene muchos defectos, pero yo era niño y lo hice con mucho gusto. Sí, así es. Entonces, todo aquel que dice que no puede dibujar, no es que mienta, es que no sabe el dibujo que lleva dentro. Es un Qué lápiz y un bonito. papel. Si puede hacer una línea, ya dibujó. Eso es todo. Una línea como la quiera hacer. Y si hace un punto, también está dibujando. Eso es todo. Hablamos un idioma, decimos mamá o decimos la pura letra A. Si 100 personas dicen la A, todos la van a decir bien. Si todos hacen una línea, todos las van a hacer bien. No hay mal dibujo. Cada quien lo hará con su personalidad. Una línea más gruesa, más delgada, más quebrada, más ondulante. Todos pueden dibujar. Es un idioma que está implícito en el hombre. Lo tenemos de nacimiento. Si alguien le dijo que no puede dibujar o se siente que no pueda dibujar, mándemelo y va a ver que yo se lo compongo en un momento, porque es como el que dice, es que yo no sé bailar. Pues mira, está la muchacha y quiere bailar, pero es que yo no sé. Ah, bueno, si no te pones a bailar, es 1, 2 y se acabó, es todo el baile que se necesita. El dibujo, un lápiz, un papel y una línea y estamos dibujando. Y esta persona que dice que no sabe dibujar, fíjese lo que son las cosas. Desde que era niño, posiblemente en los 6, 7 años, ya dibujaba las palabras porque dibujaba la A, E, I, O, U, o no. Entonces, Claro. todos podemos dibujar. Adelante con ello. Qué bonito, maestro. Y aparte, ¿qué cree? Que le voy a contar un chisme, que esta persona que está diciendo esto, precisamente es una gran maestra que se dedica a enseñarle la A y la E y los números y todo lo que usted dijo a niños con capacidades diferentes, a niños que en muchas escuelas les dijeron que no iban a poder leer ni escribir, y ella les enseña eso, y lo logra, y los lleva hasta terminar el bachillerato y hacer un montón de cosas. Así es que, pues usted tiene toda la razón, cómo no van a poder dibujar. Federico, nos comentabas hace un momento al leer la reseña del maestro, también esta otra parte que además que hemos hablado de la obra monumental y de la mística que nos expone al hacer este comparativo, ¿no? O este parangón con el asunto de las pirámides, que ahora entendemos que eran tal cual esculturas monumentales como usted nos lo ha explicado, pero también este trabajo tan intensivo de la figura femenina, ¿no, Federico? Que nos contabas de estas obras en bronce. Así es. Bueno, yo creo que es parte del sello de mi querido amigo maestro Víctor Gutiérrez, de llevar a la belleza mexicana como es ella, sin tener que transformarla para tener un sello propio, ¿no? Ya está totalmente definido y me da mucho gusto porque puedes entrar, lo he visto en todos lados, en algún parque en Villahermosa,
ves una obra ahí del maestro Víctor. En el Hotel Marquís, en el lobby del Hotel Marquís, ves una obra del maestro, en otro hotel aquí en la Ciudad de México. Y hay muchos lugares, y en el consultorio, el otro día acompañaba una amiga Blanquita aquí a América Tour. Entramos al consultorio del oculista y al fondo veo que es coleccionista de arte, pero en su consultorio, detrás de su escritorio, está una obra del maestro. Entonces yo me siento, nos presentamos y le digo, esa obra es de mi amigo, el maestro Víctor. Entonces él me pide es una breve anécdota, él me pide que, dice, ya que lo conoces, te voy a suplicar que me digas de dónde es este vestuario, porque ese era un dibujo, porque el maestro también pinta y hace dibujos. Ahorita espero que nos comente de los cursos de dibujo con modelo vivo, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es que ya el maestro Víctor es universal, no tenemos toda la fortuna de conocerlo en persona, ahora vemos el rostro de este artista, pero lo hemos visto circulando por la Ciudad de México en infinidad de obras. El danzante, por ejemplo, que está en el Hotel Presidente Intercontinental, es de él, y son piezas monumentales, ya nos platicará más de eso. Bueno, decías tú también, no sé si se mencionó en la reseña, pero lo estuve leyendo yo, el Conin, también. Ajá. Ya para llegar a Querétaro. Que cuando vamos a Querétaro todos lo vemos y decimos, ya vamos a llegar. Esa también es una obra del maestro. Sí. ¿No? Y yo digo, ese es de mi amigo Víctor, yo digo eso, ya voy a llegar a Querétaro, pero esta obra es de mi amigo Víctor. Sí, qué orgullo, ¿no? Y como tú dices, no conocían a lo mejor muchos de nuestros amigos del día de hoy su rostro, pero su obra, claro que sí. Estamos viendo, por ejemplo, esta bellísima obra de esta mujer detrás, digamos, ustedes viendo de frente a la derecha suya, que es una hermosura verdaderamente, ¿no? Qué espectacular. ¿Cuál es el nombre de la obra, maestro? Esta se llama Carmen, Luna y Canto, porque aparte de la escultura monumental, que ya me viene de mi familia, sí, al paso de los años empecé a hacer una obra de caballete, que son cosas diferentes. La escultura que se vende en galerías para un coleccionista o alguien que pase y le guste una pieza y le gusta conservar la cosa escultórica. Entonces tengo dos vertientes, las piezas que hago yo para galería, que también pueden llegar a ser monumentales, o las piezas que hago yo para monumentos, que también pueden ser de pequeño formato. Cuidado, porque luego hay gente que dice, bueno, yo pensé que solo hacía cosas grandes, yo pensé que solo hacía cosas chiquitas. Bueno, hasta numismática, o sea, hacer monedas o medallas. ¿Qué es lo que pasa? Es el mismo oficio y lo hace uno con la misma pasión, lo que es una escultura monumental, porque tenemos el compromiso de que una escultura monumental sea tan entrañable que vivamos con ella. No podemos vivir con un monstruo enorme que nos va a pisar, no. Todo depende de la perspectiva de donde se observe la pieza, y una pieza pequeñita que tengamos debe tener la suficiente monumentalidad, al menos es un postulado, para que diga uno, ay, mira qué hermosa, que cómo proyecta. A veces que nomás le saca uno las fotos y la gente piensa que es de piensa que es de un formato muy grande y cuando la ve, pues era pequeñita. Entonces, yo creo que habría que hacer esa comparación. En el 2008 hice un Ángel de la Independencia, una reproducción del Ángel de la Independencia del maestro Alciati, y se llevó a China con motivo de la Olimpiada. Era una pieza de 3.50 más una linterna de 1.50, quiere decir que medía 5.50 la pieza, igual revestida en oro y tal cual. Estuvo expuesta como un mes en el Zócalo capitalino, en la Plaza de Armas frente a Palacio Nacional. La gente creía que era el ángel real. Y unos decían, ay, qué bueno que la bajaron, porque hasta arriba no la alcanza uno a ver. Y otros decían, ¿cómo es posible que la bajaron? Yo creo que ya se la van a llevar a la casa de un potentado. Pues ni una ni otro. Era una reproducción, pero es eso. ¿Quién se imagina que el Ángel de la Independencia mida 9 metros? Sin embargo, parece, a la distancia parece un tamaño antropométrico y uno puede vivir con él. Entonces, eso es lo que pasa con las piezas monumentales, pero tan importante es una como la otra. Hay que ponerle amor a todo lo que hagamos, que esa es la clave. Yo les digo que la mejor técnica de hacer escultura, dibujo, pintura o cualquier rama de las artes plásticas
es hacerla con gusto, con amor, no por el interés, interés económico de que me va a rendir tal y cual. Generalmente los escultores, decía Atahualpa Yupanqui, soy de tierra colorada donde no sabe llover, donde nadie se hace rico cuando le da por crecer. No, la escultura generalmente su costo es muy reducido en comparación del trabajo que lleva. Claro. Por sus materiales y por su evolución. No me quejo, así es. Y digo no me quejo porque la escultura duele. Y cuando le digo que duele, le estoy diciendo en forma de lo más simple. Si usted se equivoca y está soldando, lo quema. Si usted está fundiendo, también lo quema. Si está usted labrando piedra, le pica los ojos, le saca ampollas. Si usted está haciendo la resina poliéster, todo le da comezón y le irrita la piel. Se puede usted caer del andamio. Sí. Cuando carga una la pieza puede tener problemas de escoliosis en la columna vertebral. Ah, sí, la escultura es así, es ruda. Pero no se preocupe, los escultores nos gusta eso. Y entre más rudo y más difícil, más nos apasiona. ¿Qué le digo? Así Maestro, somos. pues es tal cual como lo dijo. Ese es el amor, es eso. Tal como lo describe, es eso, es el amor. Es algo que nos saca de vez en cuando algunas lágrimas y algunas gotas de sangre, pero por nada del mundo uno se lo perdería y uno encuentra la manera de expresar y de vivir el amor de distintas maneras y por distintas vertientes, un mismo ser humano, porque, bueno, por ejemplo, yo sé que usted tiene una familia que ama también muchísimo. He tenido el gran honor, gracias al maestro Kaiser, de coincidir con usted en algunas reuniones, ver a su esposa, bueno, encantadora. Entonces, todo eso es el amor y su trabajo, y también el amor a su público y el amor a su país. Porque ahora yo voy a contar, antes de dejarlo ir, porque no le quiero quitar mucho tiempo y prometí un tiempo particular, pero como bien dijo el maestro Kaiser también, por favor, quienes no sigan al maestro Gutiérrez, empiecen a seguirlo aquí en Instagram. Tiene muchas publicaciones de unos dibujos hermosísimos que yo vi del taller que ahorita también me gustaría que nos invite. Pero la anécdota que yo quiero contar es en función de esto, de cómo usted ha puesto en alto el nombre de México y se ha enfocado de una manera muy determinada a esta parte, ¿no? Y entonces yo le cuento, usted ni se va a acordar, pero una vez en una exposición del maestro Kaiser coincidimos y tuve la fortuna de platicar un poquito con usted y por alguna extraña razón yo mencioné y le dije a usted que que a mí me gustaba mucho el tango y que yo tenía ganas algún día de aprender a bailar tango porque era uno de mis sueños, porque he ido a la Argentina y soy muy dramática, muy teatrera y me gusta. Y usted, pero antes de yo decir soy dramática y teatrera, usted dijo, sí, al mexicano le gusta mucho el tango porque el mexicano es muy dramático y teatrero. Y dije, claro, y me platicó una anécdota espectacular de una embajada donde los embajadores extranjeros en México para una cena o algo hicieron un baile del jarabe tapatío con una admiración tremenda, con un mariachi, y cómo a veces los mexicanos pareciera que no apreciamos lo nuestro por admirar otras cosas, ¿no? Entonces, ya no recuerdo cómo culminó esa conversación, pero se lo quería contar porque nunca lo he olvidado. Incluso escribí un artículo que publiqué y no sé si Federico alguna vez se lo haya compartido porque dijimos que a ver si se lo compartía. Escribí yo un artículo específicamente contando esta historia con usted, que para mí es un orgullo casi poner... El maestro Gutiérrez medio me regañó un día por andar diciendo que el tango, no, obviamente la conversación fue muy breve, fue en medio de una exposición, no hubo tiempo de decir que por supuesto que también a mí me enorgullece infinitamente ser mexicana y admiro la obra de grandes como usted y el orgullo que se siente pertenecer a esta tierra de emperadores y de grandes guerreros y de grandes creadores indiscutiblemente, pero le cuento que al final, con todo y todo, ese sueño de bailar el tango un día, hace un par de meses, sí se materializó, y se materializó nada más y nada menos que en los brazos del maestro Federico Kaiser. ¡Wow! Imagínese. Te lo quería contar porque de alguna manera usted tiene todo que ver con
con esta historia. Nos están preguntando dos cositas que sí se las quiero preguntar yo. Nos pregunta Mario, que le comento que también practica la escultura, que cuál sería su obra preferida de otro artista y su propia escultura preferida de su propia creación. Qué difícil, ¿verdad? Bueno, es difícil, es fácil, porque aunque ¿Sí? dijera una o dijera otra, estaría yo totalmente conforme. Yo creo A que uno ver. de los artistas que marcan mucho la vida, el derrotero de la escultura del siglo XX, es Augusto Rodin. Sí. Ok. Entonces, hay una pieza muy hermosa de Augusto Rodin que se llama La Edad de Bronce. Es una pieza de un varón desnudo donde le reclamaban que no la había modelado, sino que había moldeado directamente de la figura al natural. Eso le sirvió como de lección al maestro Rodin y jamás las hizo ya de ese tamaño, o las hacía más grandes o las hacía más chicas. Pero efectivamente, la escultura es sensacional, maravillosa, y es así como tiene otra pose diferente, como el David de Miguel Ángel, que no son poses espectaculares, son serenas, están de pie, los varones están con una pose bastante moderada, pero eso es lo importante, que una escultura de pie que está inmóvil tenga tanto movimiento y tanta magia. Sí. Sí, muy importante. Y en la actualidad, bueno, existen grandes trabajadores plásticos en México. Admiré mucho a un amigo mío, Carlos Espino, que hizo unas esculturas maravillosas y las trabajaba y luego me decía, oye, creo que las trabajo de más porque como que se me pasa la mano y luego no las puedo terminar en tiempo y forma, porque él amaba hacerlo. Y entonces, bueno, así como cuando le preguntaban siempre a Diego Rivera o a Siqueiros o a José Clemente Orozco, siempre mencionaron a la misma persona. Se llamaba José Guadalupe Posada. ¿Por qué? Porque era un grabador que estaba en la calle de Moneda y cuando iban caminando a San Carlos, lo veían todo el tiempo haciendo sus grabados, Sí. que es el que hizo a la famosa La Catrina. Catrina, claro. Sí. Sí, muy bien. ¿Y de su propia obra, maestro, cuál sería de sus favoritas o su favorita? Una de mis consentidas, puede haber varias, es exactamente esta que tengo detrás, que se llama Carmen Luna y Canto. Yo fui a una feria de arte en Nueva York y solo en los 3 días de la feria se comercializaron 3 de esas piezas porque son originales seriados. Sí. Al año siguiente me consideraron el bestseller de la feria. Increíble y me dio mucho gusto. Y esa pieza la he hecho en diferentes tamaños. La primera es esta, después hice una diámetro, luego hice una de 60 centímetros, y bueno, he hecho hasta pequeñitas, porque les gustó mucho la pose, el postulado, porque yo pienso que una escultura no tiene paisaje, la escultura es autónoma y va a tener el paisaje según las personas, la ubicación que le den en su casa o en el exterior. Sí. Entonces pienso que las esculturas, su paisaje debe estar intrínseco en ellas. Cada depresión tiene que ser un valle, cada prominencia una colina. Su textura le va a dar la textura de la tierra y los colores le van a dar los colores de México, porque un día el águila de la náhuatl levantará su vuelo y con su luz social iluminará todo el continente. Qué hermoso, maestro, así lo esperamos con todo el alma, todos los mexicanos que trabajamos, ¿no? Día con día por mostrar lo que este país es capaz de hacer y dar y llenar de orgullo a sus coterráneos como lo hace usted en el mundo. A ver, Federico, tú coméntanos un poquito sobre lo de los talleres del maestro para que no se anuncie el sol. Claro, muchas gracias. Bueno, pues sí estamos en pláticas con el maestro. El maestro, bueno, ya tiene bien instrumentado curso de dibujo con modelo en vivo y estamos organizando uno para hacerlo aquí en Chimali con puros amigos, algo un grupo pequeño, donde vamos a tener la oportunidad de desarrollar ese lenguaje que comenta el maestro, ya que traemos dentro. El otro día me las palabras muy lindas y cito textual, me dijo,
Es un idioma que no sabemos que traemos, pero en cuanto tú empiezas a mover el lápiz, empiezas a hablar con él. Entonces, esperemos que se animen y que vengan. Es como modelo en vivo, es una oportunidad de veras pues dejar fluir. Eso que pensamos que no lo traemos simplemente es porque no lo conocemos y no lo desarrollamos, ¿no? Así que esperemos. Y si me permites, quiero aprovechar, mandar un gran saludo y agradecimiento a Rodrigo Gutiérrez, que fue quien se encargó desde hace rato con las pruebas de la luz, y a todo eso. Y a nuestra querida Amara Villarreal, que es una gran pintora, esposa del maestro, que queremos mucho, también le mandamos un beso muy grande. Ojalá que algún día tengas espacio para que platiques con ella. Es la mujer con la sonrisa más bella que he conocido. La recuerdo perfecto con esa bella sonrisa y por supuesto el espacio está aquí, nada más pongámonos de acuerdo en la fecha y ya está. Sigan al maestro, como ya les dije, lo encuentran como Víctor Gutiérrez Escultor, tanto acá en Instagram como en Facebook. Vayan a Google y van a encontrar infinidad de información. De verdad, yo insisto, una persona tan sencilla, pero una leyenda viva que tenemos el privilegio de conocer. No sabe cómo le agradezco su presencia hoy conmigo en este Con mucho gusto. De verdad, un enorme honor. Y muy probablemente también pues lo volveremos a invitar porque podríamos platicar muchísimo más de todo esto, pero la verdad yo estoy encantada, muy agradecida, Federico, mil gracias como siempre, y a todos los que nos acompañan pues también, muchas gracias por venir y gracias por acercarse a esto que, como les digo siempre, busca este pequeño grupo que hemos formado, y yo en lo personal busca difundir cultura, ciencia y conocimiento, porque parte también de la felicidad nace del saber y del ver y disfrutar de la belleza y del conocer, de conocer lo que hacen otros, ¿no? Entonces, eso nos hace mejores personas, sí o sí. Y que no me vengan a decir, bueno, Hitler era un gran admirador de la pintura y era un maldito. Bueno, eso se llama un garbanzo de a libra en una mente psicótica que tenía también esta capacidad de apreciar la belleza. Pero estadísticamente hablando, entre más nos acercamos a cosas hermosas, elevadas, sublimes, incluso espirituales, sí tenemos mayores posibilidades de convertirnos en mejores personas y por lo tanto en mejores sociedades. Y eso es lo que hacemos hoy aquí. Melissa, muchas gracias. Sí. ¿Algo que nos quiera decir Federico para cerrar y al final que cierre el maestro? Pues de nuevo agradecerte. Brevemente, faltó algo de la obra más reciente del maestro Víctor, por que favor. está la Virgen de Guadalupe de 30 metros de altura, que está ahí en el Estado de México, en Chalma. El tamaño se compara, es del mismo tamaño que la Estatua de la Libertad. Entonces, si hablamos de monumental, más no se puede, ¿no? Y es un trabajo del maestro Víctor, que ojalá después nos pueda platicar el proceso y todo, porque es muy interesante. Pero bueno, Sería los invitamos a que vayan. Sería muy bueno. Y gracias por la invitación. Gracias a ti. Maestro, algo con lo que quiera cerrar, algo de todo lo bello que nos ha dicho, otra más, por favor. Qué amable, gracias. Bueno, sobre todo agradecerle al maestro Federico Kaiser, a la doctora Melissa, gracias por esta entrevista. Y me gustaría despedirme con dos frases. Una es de mi padre: una piedra dura más que una vida. Y la otra es que recuerden que la escultura también es cultura. Gracias. Ay, qué bonito. Muchas gracias a usted. Gracias a todos por venir. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Y gracias.